vuelta, no tiene temario, tampoco va a tener hora de inicio, salvo que comenzamos a las 2, o sea, ahora mismo. Yo lo voy a poner a grabar, lo mismo, pero estoy a disposición de ustedes para las preguntas que bueno, consideren necesarias. Así que escucho. Profesor. Sí. Yo tengo una duda en el TP de control de potencia, donde es un circuito de control de potencia con TRIAC. Sí. ¿Qué pasaría? Sabemos que el DIAC tiene un, por ejemplo... ¿Me das un segundito que lo comparta? Y así vos podés explicar sobre el mismo circuito. ¿Ahí estás con el circuito a la vista? Sí, ese. Sí. Perfecto, sí, te escucho. Bueno, quería preguntarle qué pasaría si el DIAC no estaría, digamos. Podría encender el TRIAC, pero ¿qué pasaría, digamos? Perfecto. Vamos a suponer que el DIAC no está. Veamos qué función cumple el DIAC. El DIAC lo que cumple es determinar un umbral de tensión. A ver, yo lo que pasa es que necesitaría irme al Paint. Bueno, me voy a ir al Paint. Vamos a ir al Paint con el circuito para que poder garabatear ahí. Ahora seguimos. Es muy importante tu pregunta porque es uno de los temas donde con más facilidad nos perdemos. Entonces, vamos ahí al Paint. Bien. Ahora deberían estar todos viendo el circuito en Paint. Si alguien no lo ve, por favor avíseme para que corrija, pero deberíamos estar todos ahí. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos a través de la red RC? Nosotros en este circuito, yo por una cuestión de no demorarme, lo voy a dibujar medio grosero. Nosotros lo que tenemos es una fuente de alimentación. Yo ahora lo que voy a hacer es sacar todo lo que es ruido que no ayuda. Lo voy a sacar para que nos quedemos con lo realmente importante. Entonces, esto no interesa, esto no interesa, esto no interesa. Acá está la carga. A esta protección que les acabo de mandar, la voy a sacar porque no me interesa. Voy a sacar este potenciómetro, que es un reóstato más bien. Lo voy a sacar porque no introduce nada. También lo voy a sacar a este interruptor porque en principio no me aporta nada y vamos a completar. Vamos a ver el circuito así. Ahí. Entonces, si nosotros vemos este circuito, lo que tenemos es una red, un circuito serie, RC, este de acá, lo voy a poner acá. Esta bobina la voy a sacar porque es una protección también.
Voy a sacar la puesta a tierra, que no me aporta nada, y entonces, yo lo que quiero es que analicemos qué es lo que pasa con la corriente que viene por acá. Eso es lo que necesitamos saber. Yo lo que tengo es, en principio, una fuente que me está dando una senoidal así. Cuando yo tengo un circuito RC, recuerdan que mientras no está conduciendo, el DIAC se comporta como un circuito abierto, ¿no? Entonces lo puedo sacar. ¿Qué es lo que tengo yo ahí? Un circuito RC, y lo que nosotros sabemos de un circuito RC es que la corriente adelanta a la tensión, porque es un circuito que se comporta capacitivamente. Quiere decir que la corriente con respecto a la tensión, que sería la senoidal roja, la corriente va a estar adelantada. Yo la voy a adelantar así, va a estar adelantada. Después, ¿qué más sé? Esa es la corriente. Esto es I. Yo lo que sé es que la tensión en el capacitor va a estar 90 grados atrasada a la corriente en el capacitor. La corriente I está pasando por un circuito serie, con lo cual esta corriente que está en verde es la corriente del capacitor también. Ahora bien, la tensión del capacitor, voy a marcar acá algunos parámetros que son fundamentales. Aquí están los 90 grados. Acá están los 180. Quiere decir que la tensión en el capacitor va a estar 90 grados atrasada. O sea que la tensión en el capacitor va a estar arrancando, digamos, por acá. Va a estar arrancando por acá porque comienza 90 grados después, que la corriente. Entonces, esta es la tensión del capacitor. Esa tensión del capacitor es la que está aplicada, al DIAC. Que en principio yo puedo decir de que está aplicada así, porque, yo puedo decir que está aplicada así. O sea, la tensión en bornes del DIAC, es la lila. Entonces, ¿cuándo va a circular corriente por el DIAC? Por el DIAC, la corriente va a circular cuando la tensión de ruptura, digamos, de que empiece a conducir el DIAC, es superada por la tensión del capacitor. O sea, cuando esta línea lila supera a la línea naranja. En ese momento se produce
el paso de corriente a través del diac y en ese momento entonces se va a empezar a circular corriente a través del triac. O sea que si yo ahora grafico la corriente a través del triac, el triac no tiene corriente hasta que aquí se produce el disparo y entonces la corriente va a empezar a circular siguiendo la corriente va a empezar a circular siguiendo más o menos, digamos, en otra escala, pero siguiendo la forma de onda de la senoidal. Ahora bien, la pregunta tuya era, ¿qué pasa si no está el diac? Bueno, lo que nosotros sabemos es que el triac, ahora lo vamos a graficar acá. Nosotros sabemos de que el triac tiene un comportamiento igual al del tiristor, de un par de tiristores en antiparalelo. O sea que la curva de funcionamiento del triac es una curva que es una cosa así, con una curva acá que es así y otra acá. Entonces, una acá que es así. La pucha. Y la otra que es igual para este lado, así. Entonces, lo que tiene el triac es que yo puedo cambiar la tensión en la que se produce la conducción por superar la tensión de la compuerta. Va a empezar a conducir en un momento dado por tensión. Ahora, para que la corriente permita circular para tensiones menores, yo tengo que tener una corriente de gate acá. Esa corriente de gate, veamos de dónde aparece. Esa corriente de gate es la corriente que circula, por acá. De este lado yo tengo la B del capacitor. En cuanto haya una tensión en cuanto haya una tensión entre la gate y el terminal 2, acá, ustedes recordarán de que si yo dibujo la B de gate y la I de gate, el fabricante me dice, mira, si la tensión de gate supera este valor, ya seguro se dispara. Y dice, podés llevar la tensión de disparo hasta aquí. Si la superás, se va a disparar. Perdón, se va a quemar. En cuanto a las corrientes de gate, nos dice, si la corriente de gate es mayor que esta, ya vas a lograr que dispare. Y si es mayor que esta, corres el riesgo de que se queme.
de que se queme. Entonces, esta zona es lo que se conoce como la zona de disparo seguro. Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo el DIAC? Si yo no pongo el DIAC, en cuanto a la tensión de gate, permita la circulación de corriente, se disparó. O sea, no tengo esto que tengo acá, donde esta línea naranja está dada por la tensión de conducción del DIAC. Lo que yo voy a tener, si saco el DIAC, es que el capacitor acá, bueno, ni hablemos aquí, ¿no es cierto? Pero acá, en cuanto supere un poquito, en cuanto haya tensión en el capacitor, va a empezar a conducir. Entonces yo no voy a tener control de potencia y lo más probable, además, es que lo queme al TRIAC, ¿no? Uno de los temas es que cuando se dispara, no solo hay tensión, sino que también circula corriente de gate. Entonces, lo que yo hago cuando saco el DIAC es perder la capacidad que tengo de controlar el momento de disparo. Recuerden de que el momento de disparo lo controlo yo a través del momento en el que la senoidal, corta la línea naranja. Ahí es donde nosotros podemos disparar y eso es lo que nos permite controlar el momento de disparo. Si nosotros tenemos la línea naranja, si la tuviéramos aquí, entonces la tensión del capacitor la superaría con mucha facilidad permanentemente. No sé si queda claro ahí la respuesta. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ok, meta. De cualquier manera, me gustaría mostrárselo con unos gráficos un poco más elaborados, así es, como muy pobrecito. Bueno, vamos con otra pregunta. Profesor. Sí. Ahí en ese mismo circuito, nosotros tenemos que, como explicó, que el DIAC se va a disparar cuando el capacitor se cargue y genere un voltaje. Sí. Una vez que provoca el disparo del DIAC, dispara el TRIAC y enciende la lámpara, digamos. ¿Eso ya queda encendido permanentemente o porque el capacitor se descarga en algún momento, digamos? O sea, yo, si me permitís, no usaría la palabra se carga, ¿meta? Porque si bien es correcto lo que decís desde el punto de vista físico, en cada ciclo, en cada semiciclo, hay una carga y descarga del capacitor, pero en el ámbito de la electricidad de potencia, de lo que sería esto, de la electrónica, de potencia, pero a mí digamos, del manejo de potencia, no es muy bien visto hablar de carga y descarga, se habla de la tensión en el capacitor, ¿neta? Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa una vez que dispara? Entonces voy a analizar el circuito para ver qué pasa una vez que dispara. Una vez que dispara,
Una vez que dispara a ver, me voy a llevar esto para poder jugar. Una vez que dispara, digamos que con buena voluntad, por supuesto, recuerden que la tensión que estamos controlando es una tensión de 220 por lo menos, ¿no es cierto? Puede ser menor, pero nunca va a ser 0,2 voltios. Entonces, una vez que dispara, lo que pasa es esto. El TRIAC se convierte en un cortocircuito. Si hay un cortocircuito, ¿qué va a pasar con la tensión en el capacitor? Lo que va a pasar con la tensión en el capacitor es que la tensión en el capacitor se va a volver cero, porque queda alimentado con una tensión cero. Entonces, en principio, una vez que disparó, el circuito de encendido del TRIAC ya no tiene más control. ¿Está bien? Porque ¿qué va a controlar si no tiene tensión para producir la conducción del DIAC, o para tener simplemente una tensión que haga que la gate se active y nos deje y haga funcionar un TRIAC? No hay tensión de gate, se perdió. En cuanto arrancó, se perdió. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos del TRIAC? Perdón. Lo que nosotros sabemos del TRIAC es que tiene en su curva esto de la tensión de mantenimiento, este punto, o este punto. Esos dos puntos tienen un valor importante, porque cuando la senoidal de la fuente de alimentación llega a cero, o sea, está conduciendo el TRIAC, pero en un momento dado la tensión de alimentación del circuito va a ser cero. En el momento que sea cero, esta tensión mínima de mantenimiento no se va a cumplir. Entonces, en ese momento, el TRIAC se apaga. Se apaga. ¿Por qué? Porque no hay la diferencia de potencial entre... Recuerden que acá... yo no lo dibujo, que no es una buena práctica, pero acá está la tensión T1, T2. Mientras que acá tengo la corriente que hay entre los terminales T1, T2. Entonces, cuando la senoidal de la fuente, ¿no? Porque el circuito que yo estoy controlando tiene una fuente de alterna, tiene la carga, y aquí tiene el TRIAC. Entonces, este TRIAC que está acá, una vez que se perdió la tensión de arranque, de encendido, queda funcionando así en un circuito serie cuando la tensión de esta fuente, porque la tensión de esta fuente es la que yo represento acá. Cuando la tensión de la fuente se hace cero, no alcanzo a mantener el TRIAC en conducción y se me corta. En ese momento el TRIAC se corta. ¿Y cuándo va a volver a arrancar? Bueno, vuelve a aparecer la senoidal acá, y recuerden que
por aquí está la tensión del capacitor y lo que nosotros tenemos es un diac que tiene la posibilidad de encender para tensiones positivas y negativas. Entonces, una vez que yo estoy por debajo de la tensión de mantenimiento, o sea que una vez que digamos, permítanme, yo voy a hacer acá una cosa rara, pero si yo pusiera un eje del tiempo acá, digamos que esta es la tensión de la fuente. Entonces, cuando la tensión de la fuente, que sería esta, que me mueve los valores en este eje, ¿correcto? En este eje. Que eso es lo que yo estoy desplazando en el tiempo acá. Cuando la tensión de la fuente, una vez que encendió el triac, llegue a un nivel mínimo, que sería este nivel, el de mantenimiento de la circulación de corriente por el triac se va a apagar. Y va a mantenerse apagado hasta que la tensión a bornes del capacitor, o sea esta, hasta que la tensión en bornes del capacitor le gane a la tensión de conducción del diac. Y ahí volver a arrancar. Por eso nosotros decimos que con un triac hacemos control de potencia en ambos semiciclos. Ahora, eso es lo que esa tensión de conducción es la que yo quería representar acá con las dos líneas naranjas que están ahí. No sé si contesté tu pregunta, porque al final me parece que me fui para otro lado. No, sí, está bien, sí. Bien, gracias. ¿Otra pregunta? Miren que si ustedes no hacen preguntas, las hago yo, ¿no? Bueno. Si no hay otra pregunta, ahí hay un valiente que... ¿Sí? ¿Escucho? Yo tengo otra pregunta del ejercicio 2 del mismo TP. Del mismo TP, el ejercicio 2, ¿sí? Lo llevo ya. Dame un segundo que lo llevo para el Paint. Veamos. Bien. ¿Te referías a este ejercicio? ¿Hola? ¿Te referías a este ejercicio? Sí. Sí. En este ejercicio nos piden que determinemos la corriente de carga. Analíticamente, digamos, ¿cuál es la consideración que tenemos que hacer nosotros para sacar esa corriente? Porque yo hice un planteo y cuando lo hago con el osciloscopio no me da el mismo valor, digamos, entonces no me quedó claro cómo saco, qué consideración tengo que hacer en el circuito para sacarlo analíticamente. Perfecto. Vos disculpame porque no me acuerdo del texto. Lo que te piden es la corriente en la carga. La corriente de la carga. O sea, en esta resistencia. Lo que nos estarían pidiendo es cuál es el valor de la corriente en esa resistencia. Perfecto. Entonces, vamos a las consideraciones de rigor. Una, esta resistencia no sirve para nada, es ruido. Dos, una vez que se dispara, esto no sirve para nada. Tres, una vez que se dispara, esto no existe. Entonces, en principio, yo puedo decir que la corriente en la carga
va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia en la carga. Eso, desde mi punto de vista de electricista, está bien. Alcanza y sobra, digamos, ¿no? Ahora bien, teniendo presente que lo que yo borré acá era un tiristor, eso significa que eso que yo acabo de dibujar es válido solamente en un semiciclo porque el otro quedó rectificado. Ahora bien, este valor de la corriente es un valor que va a empezar cuando conduzca, o sea que yo sé que en un momento dado va a empezar a conducir y a partir de ahí va a cumplir con esa fórmula que está acá arriba. Aquí yo dejé un espacio acá porque la tensión sobre la resistencia no va a ser la tensión de la fuente, sino que va a ser la tensión de la fuente menos la tensión ánodo-cátodo del tiristor cuando está conduciendo. Que ese es un valor que lo sacamos de la hoja de datos, ¿no? Entonces me dicen 1,2, 2,5, 1,7, no sé, no me interesa. Voy a la datasheet y la saco. Entonces, la forma de onda yo sé que va a ser como una senoidal, atenuada un poco porque la tensión entre ánodo y cátodo incide y va a ser desde el momento que comienza a conducir en adelante hasta que se apague. ¿Por qué? Porque llega un momento donde se produce la polarización inversa del tiristor y se acabó la historia. Entonces, esto que está acá, con esas salvedades que estoy haciendo, sería la manera de encontrar. ¿Vos hiciste algo así? No, me fui por la otra malla y como que hice una caída, digamos, consideré, digamos, que la corriente en esa carga iba a ser la misma que la de abajo y, bueno, consideré la otra malla con la caída de las otras resistencias y el diodo, pero no me daba, digamos, un valor como acorde a lo que sale en el osciloscopio. Bueno, tendrías que verificar ahí. Ahora, un detalle, voy a ir a lo que acabas de decir, que es un aporte muy interesante. Yo ahora tomo de nuevo el circuito, y voy a sacar todo lo que es ruido, que no aporta, y es eso que yo hice recién de análisis, es válido mientras el tiristor está conduciendo. Ahora, si el tiristor no está conduciendo, entonces yo lo que tengo es un circuito que es un circuito así. Entonces, en ese caso, se considera no significativa la caída de tensión. Por supuesto que, ojo al piojo con que aquí hay una tensión de alterna, ¿no es cierto? Yo no me estoy olvidando de eso. O sea, lo que yo voy a decir ahora es, para el semiciclo positivo de la fuente de alimentación, en ese momento, y solo en ese momento, mientras es tensión positiva, esto se comporta como un cortocircuito. Hay unas caídas de tensión, pero volvemos, será 0,7 más la que está aquí de la gate del tiristor, digamos que hay 2 voltios, para 120 es un chiste, no es significativo. Entonces, en ese caso, haciendo esas salvedades, yo puedo decir que la corriente en la carga, o sea, mientras no enciende
el tiristor va a ser la tensión de la fuente menos la tensión del diodo menos la tensión de la gate al cátodo sobre RL más la resistencia de la gate. Entonces, indudablemente, esta corriente en la carga va a ser casi nula porque estamos sumando 1000 ohm a 10. O sea que la corriente se hace mucho más pequeña, que la normal en la carga. Por eso nosotros decimos que no hay corriente en la carga mientras no disparó el tiristor. Pero si nosotros nos fijamos en esa ecuación, sí hay corriente en la carga. Lo que pasa es que va a ser una corriente muy pequeña. Muy pequeña. La consideramos insignificante. Como estamos hablando de potencia, no de electrónica, en una plancha 1 miliampere es 0. 50 miliamperes en una plancha es 0. No es, uno la toca la plancha y la plancha está a temperatura ambiente, digamos. Entonces, se toma como no significativo. De hecho, esto que acabo de escribir acá, desde el punto de vista, insisto, escuchen, tienen que pensar como ingenieros. Una cosa es el científico. El científico mide pentaamperes. El científico va a hablar de millonésima de ampere. En electricidad el ingeniero no trabaja así. El ingeniero se toma algunas atribuciones de despreciar. Por eso podemos hacer llegar una nave a Marte con unos niveles de imprecisión impresionantes. ¿Por qué? Porque nos jugamos a que las cosas más o menos son razonables, así como la pensamos. Y digo todo esto porque esto que yo dibujé, esto que yo escribí acá, si bien es la corriente de la carga, eso yo lo llamaría I de gate, porque es la corriente de la gate. Ahí es significativo. Y desde el punto de vista del análisis de la corriente de la gate, a esta resistencia de 10 ohm la tengo que hacer zapatilla, la tengo que sacar, porque no le aporta la historia. 1000 ohm versus 10 ohm es mucho más grande. Y entonces, lo que yo tengo escrito acá, en esta ecuación, es la I de gate. Es la I de gate. ¿Y para qué me sirve esa ecuación? Para asegurarme de que no lo voy a quemar al tiristor. Recuerden de que en el tiristor también se cumple esto de B de gate, I de gate y la limitante de máxima de zona de disparo. Entonces, el fabricante de los tiristores también me dice, mira, fíjate de no salirte de la zona de disparo seguro. Para hacer el análisis, de este concepto, tenemos que usar esta fórmula. Mientras que para ver la potencia, o sea, nosotros acá la potencia es RL por I sub L al cuadrado. Entonces, esta corriente nos interesa a los electricistas porque me permite calcular la potencia que voy a poder disipar en la resistencia de la carga. Mientras que esta
expresión le interesa al electrónico porque le va a permitir saber si está dentro de la zona de disparo seguro o no. ¿Quedó bien ahí con la consulta? ¿Estamos? Sí, gracias, profesor. Bien, vamos con otra pregunta. Bien, si no hay otra pregunta, como veamos, voy a ir al práctico de potencia para hacerles algunas recomendaciones. ¿Profe? ¿Sí? Yo quería preguntar justamente de este práctico, el Sí. el punto 9.3, que pedía calcular el valor de las dos resistencias, pero no sabía cómo calcular la resistencia R1. Perfecto. De 10. Me gusta la consulta, es linda. Ahora nos vamos a la zona de Garabato y jugamos ahí. Ok, acá tenemos el circuito. Empecemos a... Mi recomendación es anímense a jugar. No le tengan miedo. Acá lo peor que podemos hacer es tener miedo. Entonces, para no tener miedo, una cosa que nos tenemos que acostumbrar es a hacer zapatilla a las cosas. Eso no sirve para nada, no me ayuda. Esto no me ayuda. Lo único que hace es me complica la existencia. Acá, esas llaves tampoco me ayudan. Y entonces estoy con este circuito que está acá. En primer lugar, tengo que tener presente de que acá hay una batería, ¿no es cierto? Hay una pila. O sea, en definitiva, esa B sub B es una pila. Entonces, para no hacerme el coquito con ese tema, digo, acá hay una pila. Y este no está conduciendo ahora, porque yo lo quiero hacer conducir, entonces lo saco. No hay corriente. Hay. Y lo que yo tengo es esto. Y lo que a mí me piden es que dispare al tiristor. Entonces, si eso es lo que a mí me piden, yo digo, la corriente que circula por ese circuito va a ser la tensión de la fuente dividido la resistencia R1 más R2. Esa es la corriente que está circulando por ese circuito. Ahora bien, yo sé que la tensión de la gate es igual a la tensión a la B R1, a la tensión que hay en R1. Ahora bien, la tensión que hay en R1 va a ser igual a E sobre E dividido por R1 más R2, que es lo que ya había escrito antes. Esa es la corriente y a eso lo multiplico por R1. Entonces, esa es la tensión de gate. Bueno, a mí alguien me tiene que decir cuál es la tensión
de gate. Entonces, yo de esto que tengo acá, tengo dos valores. Un valor es esta tensión de gate, que será, lo voy a repetir, aunque creo que estoy redundando, pero lo voy a repetir lo mismo. Recuerden que tenemos nuestra zona de disparo seguro. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Bueno, yo sé que si me pongo acá, puede que no dispare, puede que sí dispare. Si me pongo acá, puede que se queme, puede que no se queme. Entonces, lo razonable que sería ponerme acá al medio. Y entonces yo tengo de la hoja de datos del fabricante, de la hoja de datos, esto es datasheet. Esto que estoy dibujando acá es datasheet. No es algo que ustedes puedan adivinar. Eso hay que decir, hay que levantar la mano y decir, quiero la datasheet. Y alguien me la tiene que dar. Y si no me la quieren dar, entonces yo digo, dame la tensión de gate, que yo la voy a llamar X, y la I de gate, X, que son la tensión y la corriente de gate que van a hacer que dispare ese tiristor. Entonces, yo acá tengo como dato la de gate X. Y tengo como dato acá la I de gate X. ¿Eso de dónde lo tengo como dato? Viene de la datasheet, no lo adivino. Tiene que estar en el enunciado. Ahora bien, ya tengo la I de gate y la B de gate. Este es un divisor de tensión. Quiere decir que la corriente que viene por acá tendrá que ser 10 veces I de gate X. ¿Por qué? Y porque ese es el principio del divisor de tensión. La corriente que sale para el lado del tiristor no puede ser significativa. Es lo mismo que cuando polarizábamos la base de un transistor. Entonces, yo ya tengo la tensión. Tengo la tensión acá. Tengo la corriente acá, ya tengo R1. R1 va a ser igual a la tensión de gate X dividida 10 veces la I de gate X. Ya tengo R1. Ahora, si yo tengo R1, ahora, saquemos esto acá. Ahora me voy a R2. Entonces, si yo vengo a R2, tengo E. Es la tensión que hay en este punto. Menos la tensión de gate X, que es la tensión en este punto. Esa es la caída de tensión acá. Dividido 10 veces la I de gate X, bueno, eso simplemente es R2. Y voilà, ya está. Tengo R1 y R2. ¿Ok? Sí, profe, pasa que bueno, que justo en ese ejercicio no daban el valor de la fuente, por eso no sabía si es que había que sacarlo ese dato. Dame un segundo que me fije. En el enunciado, ahora lo llevo. Mira, ahora estoy trayendo el enunciado a donde estamos acá. Así discutimos el enunciado. El enunciado dice de cuánto debe ser R1 y R2 si se usa el tiristor del problema anterior. En el tiristor del problema anterior,
Ahora llevo el otro enunciado. Dice, ya vuelvo, un segundo. Este es el enunciado anterior. Entonces dice acá, que tiene tensión de disparo 1 voltio, esa es la VG. Corriente de disparo 1 miliamper, esa es la IG. Y ya está. ¿Está bien? Quiere decir que yo tengo al tiristor, yo le tengo que mandar una tensión de 1 voltio y una corriente de 1 miliamper. Ahora, entonces, en R2 y en R1, lo que tiene que pasar por acá deben ser 10 miliamperes. Y de ahí tengo entonces, en R1, acá, tengo 1 voltio y lo que no me da es claro, la tensión de la fuente no la tengo, pero, a ver, espérate porque me estaría faltando un dato acá. Sí, falta un dato en el enunciado. Falta la tensión de la fuente. Porque sin la tensión de la fuente, no puedo saber cuánto vale R2. Así de sencillo. ¿Ok? Sí, profe. Hay que completar el enunciado. Como no está, le pido por favor a los que están escuchando, a los que están escuchando y viendo, por favor en ese ejercicio pongan una tensión de batería de 12 voltios. 12 voltios. Nos pongamos de acuerdo. Pongan 12 voltios como tensión de batería para esto. Si no, no lo van a poder calcular. Y les digo 12 voltios porque esa es la tensión estándar de los sistemas de alarma. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, yo ya tengo que cerrar porque a las 3 ustedes tienen que empezar a rendir. Algunas observaciones. Una, les agradezco mucho, porque como este es el último encuentro presencial, entre comillas, virtual, les agradezco mucho la atención que me han dado en estos encuentros cuando han venido. A partir de la semana que viene, yo voy a estar tomando evaluaciones orales integradoras. Estoy esperando que el doctor Farfán me defina quiénes van a ser los alumnos, pero yo le voy a pasar mis fechas y horarios para que los tengan en lo que voy a estar tomando evaluaciones y le voy a dar prioridad a los alumnos que estén, digamos, por cursar control en el segundo cuatrimestre, que puede ser que haya algunos que estén en condiciones, no lo sé. Entonces, yo les voy a estar pasando unos mensajitos, por favor, les voy a pedir que me los respondan, así me puedo organizar. Bueno, yo les agradezco y lo único que les voy a pedir es que ahora, al retirarse, en el chat pongan un hasta luego y con eso nos estaríamos viendo, bueno, ya la semana que viene con las evaluaciones orales. Hasta luego.